Voy a explicaros ahora cómo hacer una escalera en 45 grados con bloques de Tinkercad, bien, de manera que la podamos programar y nos resulte un poquito más rápido y sencillo. Entonces, esa escalera va a tener como objeto principal un travesaño. Voy a poner unas dimensiones ya ajustadas a lo que a nosotros nos interesa, pues, y vamos a ver por qué esas dimensiones y por qué lo vamos haciendo de esa manera. Ese será el travesaño. Lo siguiente que vamos a hacer con el travesaño va a ser pues, moverlo y girarlo. Entonces nos vamos a la opción de mover el objeto. En función de las dimensiones que tenga nuestro travesaño tendremos que desplazarlo en el eje Z la cantidad correspondiente. Entonces veréis que lo único que voy a hacer es bueno, pues, desplazarlo un poquito. ¿Vale? Y veis que está ahí más arriba. ¿Vale? Bien. Y después lo siguiente que vamos a hacer es girarlo y girarlo 45 grados respecto al eje Y para tener nuestra escalera. Bien. Eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿De acuerdo? Podríamos decidir aquí otras dimensiones, pero bueno, esas nos van bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a crear un objeto nuevo y ese objeto le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar pues, escalera. ¿Vale? Y dentro de eso vamos a ir construyendo pues, toda nuestra escalera en 45 grados. ¿Qué es lo que podremos hacer ahora? Pues añadir una copia de ese objeto. Entonces añadimos una copia de ese objeto, del objeto que hemos definido como escalera, y lo que necesitaremos será pues, añadirla en otra posición diferente. Entonces lo vamos a mover y necesitamos el otro travesaño de la escalera, con lo cual la posición que lo vamos a mover es en la I menos 20. Y vamos a ver qué resultaría de esto, ¿no? Un travesaño, segundo travesaño y lo hemos desplazado. Y ahora tendremos que ir construyendo los peldaños sobre esto. Vamos a crear un par de variables, ya veremos para qué, después explico para qué creamos esas variables. Vamos a crear una variable que vamos a denominar altura. En este caso la voy a establecer en un tamaño de 10, y ya veréis para qué va a servir después. Y vamos a crear dos variables para la posición, una para la posición Z y otra para la posición X. Entonces, posición Z, el valor inicial va a ser 0, y otra variable que vamos a denominar posición X. Bien, ahí tenemos nuestras tres variables. Esta posición X, en función del tamaño que tengan nuestros travesaños y la separación que hayamos dejado entre ellos, ¿vale? La separación la hemos definido aquí con este desplazamiento de 20 y el ancho que tengan, pues vamos a darle una dimensión, en este caso una dimensión de 8. ¿Vale? Por ahora esto no afectaría para nada a todo el proceso de construir pues, los dos travesaños. ¿Vale? Y vamos ahora con los diferentes peldaños. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los peldaños? Pues construir una serie de peldaños. Para eso vamos a usar esta función, contar. Y vamos a usar pues 5 peldaños, por ejemplo. Bien, cada uno de los peldaños va a ser un cubo. ¿Qué forma y qué dimensiones va a tener este cubo? Bueno, pues el uno que se me ajusta bastante bien va a ser de 15 por 22, 22, y de alto simplemente 2. ¿Vale? Si lo hiciésemos ahora veríamos lo que sucede. ¿Vale? Los dos travesaños, un peldañito, que no está colocado en su sitio. ¿Vale? Podemos comprobar que ese peldaño no está colocado en el sitio correspondiente. Vamos a ver un top. Bien, entonces nos interesa desplazarlo y tal y como lo estamos viendo desde la vista superior hacia abajo, después un poquito hacia la derecha y también situarlo en su posición en la escalera, que es lo que vamos a hacer ahora. Y después nos interesará que cada uno de los peldaños, veis ahí está orientado, cada uno de los peldaños se sitúe en la posición correspondiente. Entonces, para eso, lo siguiente que hacemos es moverlo. Entonces, vamos a mover. Bien. Y lo movemos en X. ¿Qué cantidad? Pues la cantidad, posición X. En Y lo vamos a desplazar menos 10. ¿Vale? Fijaos que aquí habíamos desplazado menos 20. Os podéis dar cuenta por qué es menos 10. Y en la posición Z vamos a desplazar los diferentes peldaños cada vez una cantidad mayor, con lo cual tendremos que hacer una suma. ¿Vale? En la posición Z, pues un peldaño aquí, otro tendrá que venir un poquito más arriba. Y esa posición, en la coordenada Z será la posición Z que hemos definido previamente y la altura que nosotros hemos identificado también. Bien, si lo hiciésemos ahora, mirad lo que sucedería. Dos travesaños,
primer peldaño situado en la posición, y ahí irían todos a la misma posición. Vale, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos definir de alguna manera que esa posición X y esa posición Z vaya cambiando y vaya situando los peldaños en la posición en la coordenada que realmente nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer es definir la posición de una manera diferente. Entonces, definimos. ¿Qué elemento queremos definir? Empezamos con la posición X. Y la posición X le vamos a añadir al valor de la posición X anterior la altura. Entonces tenemos aquí posición X anterior más altura. Y ya podemos ver cómo resultaría nuestra escalera. Y ahora os vais a dar cuenta de lo siguiente que tenemos que hacer. Vale, hemos ido cambiando la posición X. Uy, perdón, aquí tenemos que poner un menos. Si no, nos vamos a desplazar para el otro lado. Ahí va. Travesaños. Y vemos que la posición X ya está definida. Y tendremos los travesaños en la posición X correspondiente. ¿Qué nos interesa ahora? Pues definir la posición Z, ¿vale? Respecto a la base en la que estamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a definir? Posición Z, y va a ser posición Z más, anterior más altura. Y aquí sí que tendremos un más. Posición Z. Si va a su sitio. Ahí está. Y más altura. Y ya tendríamos una escalera con sus travesaños. Primer travesaño, segundo, tercero y cuarto. Vale, quinto travesaño. Vale, veis que es muy fácil al haber escogido un ángulo de 45 grados previamente, como el seno y el coseno de 45 grados es el mismo, el incremento en la posición X y en la posición Z va a ser el mismo también. Bueno, vamos a finalizar esta escalera creando un nuevo objeto. Vale, lo podemos poner aparte. Pues le vamos a llamar travesaño. Travesaño NH. Bien. O soporte, o le podéis llamar como queráis. Ese objeto va a ser un cubo también y van a ser dos travesaños verticales. El tamaño, pues me ha funcionado bastante bien con 57 de alto, ¿vale? Eso lo tendríamos que hacer para obtener ese valor. Tenéis que fijaros que está el objeto que hemos colocado aquí, que es la escalera, tiene 80. Si hacéis 80 sería la hipotenusa, con lo cual tanto la componente vertical como la componente horizontal se corresponderían con el seno o con el coseno del 45, ¿vale? Entonces lo multiplicáis por 0,707 y os daría ese 57 de altura. Bien, y ahora lo vamos a situar en su posición. Primero lo giraremos, para que veáis cómo queda. En este caso, otra vez, giro respecto al eje Y, pero 90 grados. ¿Veis cómo va a quedar? Y después lo movemos. Entonces ahí tenemos primero nuestra escalera que se va dibujando. Y ahora el primero de los soportes de la escalera que hemos girado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues desplazarlo. Moverlo en el eje X, en el eje Z, ¿de acuerdo? Y ahí vamos con ello. Pues lo que queremos hacer es mover. Y ahí va, que me voy. Vale, con un poquito de trigonometría ya hemos usado antes, entonces ya tendríamos las coordenadas. Y ya tendríamos aquí nuestro primer travesaño, lo copiamos y haremos el segundo travesaño y acabaremos de construir la escalera. Vale, ya se han acabado los peldaños y ahora vamos con el objeto, travesaño, que hemos situado en su posición. Y ahora creamos un nuevo objeto. Entonces añadimos la copia de este. Este objeto le hemos llamado travesaño. Ahí está. Y lo movemos. Bien, ¿dónde? X0 y 0, perdón, y menos 20, porque este estaba en el X menos 38, este en el Y0, este en el Y menos 20, y la coordenada Z correcta. Vale, una vez travesaño está situado ahí, simplemente hacemos una copia. Fijaos que al añadir la copia del objeto, nos añade la copia de todo lo anterior. Hemos creado un objeto y lo hemos situado en esta posición, X menos 38, Z 28,
Entonces solo tenemos que moverlo desde esa posición, no desde el inicio, no desde el 0, 0. ¿Vale? Vamos a verlo otra vez más, un poquito más en grande para que veáis pues, cómo se construye la escalera y con esto damos por finalizado el vídeo. Espero que os sirva en vuestras futuras construcciones con Tinkercad. Un saludo, hasta luego.